Escuchas Duna en Punto. Le costó llegar, no sé si porque se acostó tan tarde o porque se perdió en el camino. Germán Codina, exalcalde de la comuna de Puente Alto, vocero del comando de José Antonio Kast, el candidato republicano, acá en el estudio de Duna en Punto. Germán, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, no me costó llegar porque ayer terminamos tarde, solamente porque tú sabes que estas son dos torres, Sí, me estacioné, pues, te mandan a estacionar al lado, bueno, ya, da lo mismo. Bueno, da lo mismo, pero estamos Oye, acá. pero muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, primero que todo, Germán. Segundo, ¿le gustó el debate? Mira, ¿Con qué sí, sensación se quedó? a ver, yo creo que fue un debate demasiado extenso. ¿Mm? Creo que como son tantos los candidatos, obviamente eso... Cualquier formato lo desarma. Claro, Sí. cualquier formato se hace muy complejo. Mm. De hecho, imagínate que nosotros llegamos y fuimos convocados ayer desde las 7 de la tarde y esto duró hasta pasadas las 12 de la noche. Mm. Entonces, imagínate para los mismos que están debatiendo, estar 3 horas parado, se hace yo creo que un poco tedioso. Así que admiro a todos aquellos que se sostuvieron en pie ¿ya? Y con mucha entereza respondiendo todas las preguntas. Ya, a propósito de eso, responder todas las preguntas. Probablemente me va a decir, sí, me gustó el despliegue de José Antonio Kast, pero se vio como atrapado, ¿no? En algunas preguntas en lo específico y sobre todo porque se generó una dinámica que habíamos visto poco antes, ¿no? De mucho más emplazamiento, de mucha más interpelación, ¿no? Del resto de los candidatos. Mira, yo no lo vi como tú señalas, yo vi a un candidato aplomado, un candidato seguro, un candidato que tiene claro el camino. Ya, pero no respondió dos temas clave, Germán. Lo cierro, Sí. cierro enseguida porque lo que sucede también es que el día de ayer teníamos un debate especial, el último debate, en que obviamente todos aquellos que van atrás de él, ¿no es cierto?, que están más abajo en las encuestas y que tienen pocas posibilidades de pasar a segunda vuelta, lo que hacen es tratar de generar un debate de emplazamientos como para tratar de cambiar a última hora el orden que existe y que todos presumen de que los dos que van a pasar a segunda vuelta van a ser José Antonio Kast y Janet Jara. Pero ¿cuáles son los emplazamientos que tú dices que no respondió? El vidrio antibala, que Ujú. se lo pregunta dos veces. O sea, se lo preguntan una vez y lo emplaza una vez también Evelyn Matei. De hecho, en la primera parte del debate, que justamente era el tema de seguridad, y lo saca a colación Evelyn Matei, no se hace cargo de ese emplazamiento José Antonio Kast, que podríamos decir, bueno, tiene todo el derecho a hacerse o no hacerse cargo. Pero después cuando le preguntan directamente si pidió autorización a Carabineros, sabía Carabineros de esto, como que escapa un poco esa respuesta, o me equivoco. Y la otra, con el tema de derechos humanos, quería él, si llega la moneda en marzo, con Punta Peuco, cómo se cierra esta herida, como que tampoco fue muy claro, o estoy con falta de sueño. No, mira, lo que pasa, a ver, no, pero ahí seamos claros, o sea, primero voy a comenzar del último tema. Es evidente que cuando el presidente de la República instala en la última semana de elecciones nuevamente el tema de derechos humanos, que lo que hace fundamentalmente es tratar de dividir, envalentonar a una izquierda extrema. Es evidente que hay un interés político por parte del presidente, del equipo de Janet Jara, y obviamente José Antonio Kast no cae en toda esta instrumentalización que hace la izquierda históricamente. Recordemos que Michelle Bachelet, el último día de su segundo mandato, firma un decreto en este tema y que ni siquiera fue acompañada por el Por su ministro de Justicia de entonces. Claro, entonces la verdad es que también hay que entender que en la desesperación del gobierno, que ven la alta probabilidad de no seguir al mando del país, ¿no es cierto?, es evidente que están dando manotazos de ahogado y uno de esos es poner temas que dividen a Chile en vez de los temas que unen y obviamente también poner, como lo hace José Antonio Kast, los temas de futuro, las preocupaciones que tienen que solucionar las personas, los problemas reales que vive la gente, ¿ya? Ahora, Y el otro tema, a ver, mira, te voy a responder dos cosas. Primero, lo del vidrio antibala, ¿no? sí, primero, de verdad que los candidatos, y a mí me tocó ser alcalde y lamentablemente por los distintos riesgos y amenazas de estar casi 5 años con escolta, uno no tiene autoridad sobre las personas de seguridad, ¿ya? Porque tú no eres ni un experto en seguridad y evidentemente eso queda delegado en las personas de Carabineros que trabajan a tu lado. Que en este ¿ya? caso, para los candidatos presidenciales, es un ofrecimiento que se hace de parte de Carabineros de los llamados PP y no la protección para personas es importante. Y entiendo que hay dos candidatos que rechazaron esto. Uno es Eduardo Ortiz y el otro es Harold Nicol, que no están con escolta. Y
y lo extraño es que aquellos que sí aceptaron la escolta porque entienden que hay riesgos sean los primeros que están criticando a José Antonio Kast cuando los equipos de seguridad toman medidas preventivas y obviamente siempre los equipos lo hacen a sabiendas de que existen riesgos. Sí, pero la pregunta que le hicieron ayer a José Antonio si era, ¿había pedido autorización, se lo había recomendado Carabinero o fue una iniciativa propia? Es que no existen iniciativas propias en seguridad cuando tú tienes escoltas. Hay una institución seria que es Carabineros, a la cual obviamente todos apoyamos y nos hemos dado cuenta, yo creo que todos los chilenos durante los últimos años, después del estallido, algunos que incluso los habían vilipendiado, habían sido agresivos, no reconocían su labor y que los querían refundar. Hoy día incluso te dicen que la institución de Carabineros es una tremenda institución. Entonces, en manos de ellos está la seguridad y a mí me parece muy bien que sea de un organismo con total competencia como ellos. Germán, estamos hablando con el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, hoy en el comando de José Antonio Kast. Tú participaste de varias campañas, además. Este tipo de debates o el debate de anoche, más sumado a los cierres de campaña que va a tener hoy día José Antonio Kast ahí en el Movistar Arena y después tienen en región, si no me equivoco, antes del día jueves, ¿mueves la aguja? ¿Pueden mover la aguja de aquí al domingo? ¿La aguja moverla en qué sentido? Porque en lo que estamos hablando al principio, que me decía, bueno, los que están arriba son emplazados, son interpelados por los que están más abajo en las últimas encuestas, ¿no? Digo, mueve la aguja desde ese punto de vista, ¿puede decidir alguien o ayudar a decidir alguien el voto de aquí al domingo? Mira, lo que sucede es que José Antonio Kast ha ido construyendo una imagen coherente durante mucho tiempo y yo creo que la gente, más allá de un debate o de una actividad de cierre de campaña, entiende que estamos frente a una persona íntegra, frente a una persona que además tiene el liderazgo como para poder conducir el país y además una condición esencial que no se nota en los otros candidatos y es que tiene la claridad de cuál es el camino que debe seguir nuestro país en el combate a la delincuencia con mucha fuerza, y él lo dijo ayer varias veces, lo reiteró, contra el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia que tiene la gente escondida y con miedo. De hecho, ayer mismo salía en las redes sociales una encerrona que se hizo en el túnel nuevo de Kennedy con Américo Vespucio, ahí en la AVO. Sí. O sea, a vista y paciencia de todo el mundo. Y esto pasa todos los días también en distintos sectores de Santiago, periféricos y también en otras partes de Chile. Entonces, hay que enfrentar esta delincuencia de una vez por todas y para eso no hay que tener medias tintas. Y eso es lo que dice José Antonio Kast. En segundo lugar, se necesita generar buenos empleos y para eso que necesitamos inversión, crecimiento. ¿Ya? Y obviamente ese crecimiento y esa inversión permite al Estado recaudar más recursos para mejorar las políticas sociales, entre ellas, por ejemplo, una cosa que él apoyó cuando se creó el año 2022, en enero, después de un proyecto de ley enviado por el gobierno anterior, la PGU. A mí me sorprende lo bajo que ha llegado la política y han tratado de endosarle mentirosamente a José Antonio Kast la posibilidad de que él pudiera afectar algún gasto social. Eso es mentira. Esto está analizado, está conversado, incluso el reajuste financiero viene solamente de aquellos recursos que el Estado utiliza en cosas que no están vinculadas en ningún aspecto a los temas sociales. Estamos hablando que hay 90.000 millones de dólares de presupuesto de la nación, 45.000 destinados a temas sociales, esos no se tocan, por el contrario, con el crecimiento económico se va a proveer más recursos para seguir mejorando instrumentos como la pensión garantizada universal, entregar la sala cuna, que fue otro tema que ayer se tocó y en el que José Antonio Kast tiene una postura de principios. Él dice, ¿por qué finalmente los empleadores le van a terminar sacando recursos al trabajador para financiar, la trabajadora, para financiar esa sala cuna que se la debe proveer el Estado? Y esa fue, por ejemplo, una de las discusiones o análisis que hubo ayer y que yo aprovecho también de aportar desde este punto de vista, porque a mí me parece, habiendo trabajado como exalcalde de Puente Alto y habiendo vivido de cerca la pobreza que sufren miles de mujeres, que es una decisión sumamente acertada la que tiene José Antonio Kast de brindarle la sala cuna a las mujeres de nuestro país, financiada por el Estado y no que tengan que sacar de su bolsillo, porque si no el sueldo mínimo, que incluso se habló también ayer, va a ser todavía menos el sueldo mínimo real. Y no puede ser que la gente esté condenada a tener un ingreso, una remuneración nominal, pero en la práctica su poder adquisitivo se vea reducido. ¿Por eso no se quiso jugar con una cifra, José Antonio Kast, anoche, con un sueldo mínimo? El tema del sueldo mínimo, lo que pasa es que las falsas promesas de quienes te pueden dar cifras son solamente
aproximaciones, son deseos, son anhelos, pero en realidad lo serio es trabajar porque Chile tenga crecimiento económico, que vuelva la inversión. Hay 100.000 millones de dólares estancados que todavía no se invierten, y de hecho ayer vimos a un candidato incluso hablando de uno de estos proyectos importantes que lleva muchos años detenido, diciendo de que casi quedaba lo mismo que siguiera detenido, pero en realidad el periodista lo emplazó preguntándole, bueno, ¿está a favor o en contra? Y no fue capaz, después de 10 años, de decir qué es lo que quiere hacer. Germán, deja llevarte a las derechas, ¿no? El factor Kaiser, ¿cuánto le puede afectar a la candidatura de tu candidato, de José Antonio Kast? Mira, nosotros estamos contentos que los candidatos que de la derecha... una puesta en escena muy diferente, por cierto, ¿no? Mira, nosotros estamos muy contentos que los candidatos de derecha hayan crecido en adhesión durante el último mes. Nos parece que también es una señal clara para el gobierno de que, a pesar de que estén tratando de levantar temas que dividen a Chile, está claro que cerca del 60% de las personas está pensando que ellos instrumentalizan que han hecho un mal gobierno, que se necesita un cambio, y ese cambio nosotros creemos que lo representa mejor José Antonio Kast, que además de manera coherente viene hace mucho tiempo planteando los temas que son los temas que le preocupan realmente a los chilenos. ¿Y qué espera de su sector el domingo en la noche? Unión. Creo que lo más importante es que nadie se farree la tremenda oportunidad que tenemos de llegar al gobierno, pero ser un gobierno responsable y que trabaje de forma cohesionada, porque lo más importante es construir un mejor futuro, no solamente para las generaciones actuales, sino sobre todo para las futuras. Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, hoy día en el comando de José Antonio Kast, muchas gracias por venir a cada una. Por favor, muchas gracias que a ustedes. Muy bien, ¿eh? El cierre hoy día, ¿a qué hora? ¿Parte lo del Movistar Arena? Bueno, o sea, es que nosotros estamos citados todos muy temprano, pero creo que es a las 7. 7 de la tarde. Sí. Gracias, Germán, que esté muy bien. A ti, 7:48, rápido.